rechaza la ley de solidaridad y también denuncia intentos de criminalizar a dirigentes. Alex, buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué tan real es usted, que siendo de profesión abogado y que estuvo en la asamblea, se viró ahí la imagen, ahí correcto, ahí quedó correcta la imagen. Explícanos un poco, desde la óptica del movimiento Pachacuti, la observancia a esta ley de solidaridad. Buenos días. ¿Qué tal, estimado Jorge? Buenos días a toda la provincia de Cotopaxi, hasta donde tenga el alcance el medio de comunicación, el cual me ha hecho la invitación. Y primero agradecer a Dios que estamos con vida, con salud y con fuerza para poder seguir levantando nuestra voz, para poder seguir denunciando acciones y omisiones también a lo interno de la Asamblea Nacional. Y claro, particularmente hay dos cosas que me gustaría puntualizar en este instante. La primera es el actuar de nuestros compañeros asambleístas que desde el primer inicio, desde el inicio de la conformación de la Asamblea, pues se han tornado bastante diversos en la manera y la forma de pensar de los compañeros asambleístas. Y en lo otro, actualmente vemos que dos proyectos de ley de economía urgente están ya a vísperas de poder ejecutarse. Una de ellas se aprobó el día sábado, la otra conoceremos y resolveremos el día de hoy en primer debate, el informe en primer debate, para que pueda ser regresada a la comisión y pues esperar los aportes que se hagan. Pero particularmente en la asamblea, perdón, en la ley de economía criminal, hoy llamada Ley de Solidaridad Nacional, tiene varias particularidades y una de ellas es justamente los procedimientos o los procesos que estarían nuevos para poder contrarrestar, combatir la delincuencia. Eso nos han hecho creer, pero hay un trasfondo fatal en esto dentro de esta ley, puesto que dan atribuciones para que puedan realizar allanamientos sin orden judicial, procedimientos muy abreviados en el caso de flagrancias, que en la misma audiencia el delincuente tendrá que ya salir con sentencia, entre otras particularidades que tiene esta ley. Pero no nos vayamos tan lejos, ni mucho menos a la aprobación solamente de esta ley. Caso amazónico, caso de la FENACH, la organización filial a la Confeniai, hace algunos días ya sufrió un efecto de esta ley de solidaridad nacional. La policía, la fuerza del orden público, ingresó a la sede de la FENACH en la Amazonía y obviamente habían despojado a nuestros dirigentes de esta organización, una organización parecida al movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, donde utilizaron justamente la fuerza pública para desalojar a nuestros dirigentes. Entonces, si estamos actuando antes de la aprobación de esta ley, no me quiero imaginar lo que vaya a suscitar, no solamente aquí en la provincia de Cotopaxi, sino más bien en todas las provincias donde pues llegare a tener este efecto de la apertura del catastro minero. Y tendrás en cuenta, estimado Jorge, que se hizo se hizo una lucha muy fuerte aquí en la provincia de Cotopaxi al momento de poder defender el territorio, al decir que no están de acuerdo con el caso minero, no solamente aquí en Cotopaxi, sino en lo que es Bolívar, caso Las Naves, en lo que es los sectores de Buenos Aires, en el norte del país, y pues obviamente la focalización de la minera en el caso del sur del De país. Alex, Entonces, yo considero y creo necesario puntualizar esta ley porque se van a transgredir derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas al poder acortar tiempos en el caso de que considerar en ellos que son delincuentes los que están defendiendo el territorio, entre otras en particularidades. otras Y esto va de palabras, la mano también. Alex, en otras Sí, palabras, ¿se criminaliza la protesta social con esta ley? considero de que hay transgresiones bastante graves en función del ejercicio de nuestros derechos consuetudinarios. Entonces, también lo que te iba a decir, lo que te iba a comentar es que no es solamente la ley ya aprobada, se viene también el tema del conocimiento en primer debate del día de hoy, la ley de inteligencia. Estas dos leyes van a ir de la mano para considerar prudente la apertura del catastro minero. Entonces, ahí también el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, como se llama en los medios de comunicación, a través de línea telefónica, a través de llamadas, inclusive a través de reuniones que pudieran considerar de logística para cualquier argumentación, se podrían tomar en cuenta para que puedan ser criminalizados, procesados e, insisto, enjuiciados y sentenciados en la misma audiencia. Así que de paso está a decir que nosotros hemos mostrado una postura clara, firme y obviamente propositiva, porque no es que nos estamos oponiendo solamente porque nos da el gusto de oponernos, sino nosotros al menos en la ley
de solidaridad nacional hicimos aportes, valiosos aportes con los equipos, con los asambleístas, que consideramos que el interno de la asamblea debe ser diverso, debe ser también participativo, debe ser consensuado, pero sin embargo no ha tenido esta posibilidad de esta ley recoger al menos los argumentos que hemos nosotros podido proponer, y por eso también nuestra negativa al momento de poder votar en favor de esta ley. Y claro, el resto de compañeros se han escudado de que el país necesita herramientas para combatir la delincuencia, necesita de darle también gobernabilidad al presidente, y estamos de acuerdo, ¿no? Pero no podemos escudarnos en este miedo, en esta realidad del país, para poder simplemente poder aprobar leyes que no van a favorecer a todo el pueblo ecuatoriano. Alex, o sea, definitivamente ya no son 9 los asambleístas de Pachacuti, quedaron solo 3, considerando que 7 están votando con el gobierno. Siento desde el primer momento de que se iba a conformar la asamblea, pues nuestros hermanos, compañeros asambleístas, votaron con el régimen, a pesar de que el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic tenía una agenda de proposición a la asamblea, esto es con una agenda legislativa de 6 puntos para poder sistematizar, de poder priorizar a lo largo de estos 2 años iniciales de la asamblea de nuestro régimen. Sin embargo, los compañeros terminaron haciendo lo contrario y dando el voto, obviamente, al oficialismo. Y claro, actualmente nosotros estamos entre 3 asambleístas. Quisiera pensar también de que mantendremos los 3 asambleístas, pero al menos nuestro voto no está en venta, no está a disposición de un puesto, de un cargo dentro de la Asamblea Nacional, sino más bien yo creo que nuestro voto va a ser consecuente al análisis y también a la vivencia y a la experiencia que hemos tenido al momento de estar dirigiendo y conduciendo un movimiento sindical, un movimiento indígena, un movimiento que siempre está pelando Sí, por los intereses de las y los ecuatorianos, más allá de ser indígena o de pensar o de actuar como indígena, siempre pensando en la colectividad ecuatoriana. efectivamente, Alex Tuapanta lo conocemos del proceso histórico que ha venido en las bases del movimiento indígena hasta llegar a ser presidente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. Alex, en tu análisis como profesional también del derecho, ¿crees que se debe expulsar a los 6 asambleístas que están votando con el gobierno, expulsarlo de las bases de la CONAI de Pachacuti? Bueno, a mí me gustaría pensar en 2 tiempos, ¿no? Yo lo que había sugerido y había también justamente en la anterior semana en el Consejo Político Ampliado del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic, había dicho que identifiquen quiénes son adherentes permanentes del movimiento y quiénes están actuando solamente como invitados. En el caso mío propio, yo fui patrocinado, fui auspiciado por el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, de mis bases, como militante. Sin embargo, yo había pedido también a la dirigencia nacional que se identifique de los 9 asambleístas quiénes son solamente militantes y quiénes son adherentes. ¿Y Y en quiénes el son caso de invitados los también? militantes que están actuando con el gobierno nacional, ya cabría una separación, no expulsión porque no son adherentes, sino una Ah, separación ya. e identificación y la prohibición de poder utilizar símbolos como huipalas, como banderas o inclusive hablar a nombre de cierto movimiento, sino más bien ya como independientes. Y en el caso de los compañeros que son militantes y adherentes, pues se deberá seguir un debido proceso para que puedan fundamentar, para que puedan recolectar pruebas, datos oficiales para poder llevar un debido proceso y obviamente de audiencias que se llevarán internos dentro del movimiento para una posible expulsión o separación. Eso quiere decir que el debido proceso ya tendrán que tomar las instancias respectivas de nuestro régimen orgánico y los dirigentes nacionales. El día de hoy se debate la ley de inteligencia que amplía facultades estatales y pueden intervenir las líneas telefónicas sin tener orden judicial. También esto de las identidades especiales para ciertas, para inteligencia y contrainteligencia, y cuya gestión estaría a cargo del registro civil. ¿Cuál es la apreciación? ¿Se ha hecho el debate? Ya, ahora es para aprobación en primera, creo, Sí. Alex. Sí. ¿Cuál es tu apreciación de esto, de estos cambios Sí, radicales que se van a dar y que bueno, se el contraponen informe algunos con la inicial ley? todavía, el informe inicial no la conocemos porque asumo que el día de hoy nos van a presentar el informe para poderlo analizar, para poderlo debatir
y obviamente como en la primera vez, en el caso de la ley de economía de solidaridad nacional, pues lo haremos, analizaremos, debatiremos y obviamente sacaremos aportes que podamos dar a esta ley, porque obviamente así como hay cosas que sí vamos a apoyar, habrá cosas que también definitivamente tendremos que dar nuestra postura y obviamente tendremos que ver si es que acogen nuestros aportes y obviamente de ahí ver si apoyar o no apoyar. Pero en el caso que actualmente el texto inicial se conoce, para nada viene siendo solamente una ley de inteligencia, es una ley de inteligencia o ley de inteligencia o contrainteligencia, a tal punto que cualquier llamada telefónica, cualquier acción que tú estés haciendo o no haciendo, y ojo, no solamente en el caso de las llamadas que llaman para planificar cualquier tipo de acto delictivo, sino todo tipo de llamadas, todo tipo de argumentos van a ser judicializados. Claro que actualmente se hace, pero yo creo que tienen un poco más de restricción, pero en la aprobación de esta ley va a quedar totalmente abierto los criterios, totalmente abierto las líneas telefónicas para que puedan ser interceptados. De mi particularidad, nosotros no tenemos llamadas telefónicas que puedan realizarse en cuestiones criminales, delictivas, pero sí tengo miedo de que se pueda confundir y se pueda mal utilizar esta ley para fines investigativos con los que sí venimos defendiendo el territorio. Por ejemplo, en el caso del tema minero, se me ocurre, nos llamamos telefónicamente para poder organizar una reunión Y te para interviene en poder el teléfono. planificar y defensa territorial. Y esto lo consideran como un, no sé, como una asociación ilícita u otro tipo de delito dentro del Código Orgánico Integral Penal. Y obviamente ese es el temor, ¿no? El temor de poder ser mal utilizada esta ley y obviamente utilizar para fines de uso netamente de persecución política. Ese es el miedo realmente y son Alex, artículos que sí vienen siendo perjudiciales. Alex, me llama la atención, en el proceso de lectura dice, la libertad de prensa al periodista no le obliga a revelar la fuente, sino si contrasta la información y es verídica, no está obligado a revelar la fuente. Sin embargo, con esta ley te podrán intervenir entonces las llamadas y los mensajes a los periodistas de investigación, tendrán que entonces revelar todas las fuentes posibles que tengan de un proceso de investigación noticiosa. Eso lo dice la ley. Te lo consulto porque como jurisconsulto que eres, ya tienes que haber hecho un análisis a este proyecto. Sí, justamente por aquello me atreví a decir en primera instancia de que hay artículos totalmente lesivos que ponen en riesgo la libertad de expresión, que ponen en riesgo también el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, que obviamente, inclusive en algunos casos, en el caso de violencia sexual, en el caso de violencia de carácter reservado, eso se va a poder plenamente a luz pública. Entonces, si hay varios derechos que están transgrediendo y hay varios derechos que sí se siente la afectación dirigida para ciertas personas o cierto grupo de personas que utilizan medios de comunicación, mecanismos de encuentro, mecanismos de diálogo o de difusión. Ujú. Mal utilizada esta ley sería una herramienta terrible para poder concatenar y poder enfatizar en casos de persecución política o en persecución a dirigentes sindicales, a dirigentes sociales, que obviamente todos los días del año se hace cualquier tipo de comunicación, cualquier tipo de análisis o más aún algún tipo de comentario. Si es que algún comentario ellos, la persona interesada, decide contextualizar como maliciosa, automáticamente será procesado, enjuiciado, y ahí va de la mano, estimado Jorge, la primera ley que acababa de mencionar, que en una sola audiencia la persona procesada podría ser encarcelada y en ese instante inclusive tener su sentencia condenatoria. Entonces, están violentando el debido proceso, están violentando también la privacidad y son derechos consagrados en la misma Constitución, en argumentos internacionales y obviamente por las leyes orgánicas de este país. Así que es malicioso, insisto, nosotros de principio a fin, luego de conocer el informe de este primer debate, lo analizaremos con mayor exactitud y ahí sí obviamente poder inclusive poner a luz pública de las y los ecuatorianos, para que también la gente esté informada, tenga conocimiento de qué se va a aprobar y no terminen solamente terminemos los asambleístas alzando la mano y votando o negando una ley que sí está siendo debatida en este instante. Correcto. Bien, en la parte final de este diálogo eres parte de una comisión
de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación Ancestral. ¿Qué actividades se está cumpliendo dentro de esta comisión cuando ahorita las principales temáticas están en las leyes económicas urgentes que envía el gobierno? Yo considero que hay muchas acciones urgentes que realizarlas. Lastimosamente esta comisión no pudo instalarse de manera instantánea, de manera inmediata. Sin embargo, la semana anterior recién se conformó la presidencia y la vicepresidencia. Tuvimos una primera reunión de la comisión para poder llevar a cabo la aprobación del plan estratégico. Esto tiene que ver mucho con las acciones de fiscalización que se va a hacer en torno a la educación. Pero claro, el gobierno, en este instante se ha puesto como urgente las dos leyes de economía urgente, si cabe la redundancia, para que pueda solventar la seguridad. Eso nos ha dicho el presidente, de que hay que aprobar estas leyes porque necesita seguridad del país y claro, se está poniendo prioridad. En lo otro, más bien, gracias Jorgito por la invitación a este medio de comunicación. Hacemos extensivo a toda la ciudadanía del país entero de acciones que vengan desarrollándose en cualquier institución, sea pública o las que se consideren públicas, privadas o alguna otra, para poder realizar acciones de veedurías, de fiscalizaciones ante actos de corrupción. Desde el despacho nuestro, como Alex Toapante, el asambleísta de Cotopaxi, vamos a levantar un proceso de acercamiento con la ciudadanía y una transparentación de algunas instituciones que están llevadas por la corrupción, llevadas por algunas cuestiones indebidas. Por eso que hemos aperturado un buzón de quejas y sugerencias, un buzón de denuncias donde se nos pueda informar, y nosotros particularmente estaremos haciendo el seguimiento, fiscalizando y obviamente transparentando la gestión pública de también el manejo de los recursos que tienen las y los ecuatorianos, las y los cotopaxenses. Es la primera acción que hemos hecho como asambleístas, pero sin embargo también hemos levantado ya procesos de presentación de algunas normativas de reforma, de leyes también que vamos a ingresar en este mes para poder iniciar también el ejercicio parlamentario dentro de nuestra legislación como asambleísta de la provincia de Cotopaxi. Y lo segundo, tuvimos la iniciativa de poder hacer el llamado de atención a nuestros compañeros asambleístas, a los 4 compañeros asambleístas de Cotopaxi, a ver si sacamos acciones conjuntas con los 4, porque si bien es cierto, el voto, el análisis que se haga dentro del Parlamento no puede limitar al ejercicio de los 4 asambleístas de la provincia de Cotopaxi. Hemos exigido dentro del plan que hemos planteado en los 4 asambleístas acciones para contrarrestar la inseguridad, acciones también que ayuden a verificar en el caso de corrupción, entre otras cosas. Vamos a tener una tercera reunión y posiblemente la siguiente semana realizaremos una rueda de prensa aquí en la provincia de Cotopaxi, poniendo también a disposición nuestro recorrido por las bases. Yo particularmente lo he hecho, todavía el subtópico no he bajado para poder reunirme con los sectores populares, pero dentro de la sierra de lo que corresponde a Cotopaxi lo hemos estado haciendo. Así que la próxima semana posiblemente lo haremos. También la rueda de prensa y la cercanía con los 4 asambleístas lo haremos dentro del Cantón Latacunga, estimado Jorge. Quiero agradecerte por acompañarnos, esa predisposición al diálogo en esta mañana para informar a través de Radio Soberana. Un buen día para usted, abogado Alex Toapanta, asambleísta de Cotopaxi. Muchas gracias, estimado Jorge. Buen día para todos. Nos acompañó la mañana de hoy uno de los asambleístas, uno de los 3 que quedan con el arco iris en la Asamblea Nacional, porque los otros 6 restantes que entraron por Pachacuti y que eran 9 al inicio, pues ese arco iris se les volvió un poquito morado y ahora son parte de la línea de gobierno, aunque ellos dicen que no es así, pero los votos son los que reflejan. Son las 8 de la mañana, son las 8 horas.